Recordemos que Dios lo hace todo, ¿ok? ¿Por qué Dios hace todo? Porque lo dice la Biblia. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay gente que dice, es que yo busco a Dios desde que era niño. Otros dicen, yo busco a Dios. La Biblia no miente, la Biblia está clara, dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Así que si lo dice la Biblia, tú no eres la excepción para decir que tú sí buscas de Dios desde niño o siempre, o te gusta buscar de Dios. Déjame decirte que Dios lo hace todo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando tú has querido buscar de Dios, no es por ti, sino porque Dios lo hace todo. Es Dios el que produce en nosotros el sentir como el querer y el hacer. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú fuiste rescatado del infierno eterno mientras millones de almas perecen sin la salvación? ¿Por qué? ¿Eras acaso tú mejor que ellos? ¿Eras más piadoso? ¿Era más digno tú del amor de Dios que las personas que se han perdido? Veamos lo que dice la Biblia. Recuerda que Dios lo hace todo. La respuesta bíblica destruye toda jactancia humana y exalta toda la gloria de Dios. ¿Ok? Dios no te eligió porque tú eras mejor que otro. Dios no puso su amor eterno sobre ti porque tú hicieras algo para merecerlo. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No según tus decisiones, ni según tus obras. Ojo con eso. ¿Ok? Sino según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. No se te olvide de eso, eres predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No por tus obras, ni por nada bueno que tú hayas hecho, recuerda, sino por su voluntad. Así que tu salvación no depende de ti, sino de su gracia soberana, y tu seguridad eterna descansa en la voluntad inmutable de Dios. Recuerda, Dios lo hace todo. Dios no se desencanta de sus elegidos, porque Él ya los conoce desde la eternidad. Nosotros los seres humanos nos desencantamos de los seres humanos, de las personas, porque los hallamos hipócritas, los hallamos falsos, los hallamos lo que sea, y nos desencantamos. Pero Dios no se desencanta de sus escogidos. ¿Por qué no se desencanta de sus escogidos? Porque Él los conoce desde la eternidad. Según Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, mira lo que hizo Dios, eso se llama omnisciencia de Dios, primero te conoció, ¿verdad? Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ok? Entonces Dios siempre nos ama incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Incondicionalmente, no porque tú te portes bien o porque tú eres una buena persona o porque tú no le haces nada a nadie, porque tú no has robado a nadie, porque tú eres bueno, porque tú no hablas mal de nadie, porque nada de eso, olvídate de eso. Dios lo hace incondicionalmente. Antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera creado el universo, antes de que Adán existiera, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya te amaba. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Ok? O sea, ya te había escogido, ya te había elegido, ya había puesto su amor eterno en ti. ¿Ah? Recuerda, no fue después de tu nacer, fue antes de que tú nacieras, ¿ok? Entonces, ¿con qué tipo de amor nos ama Dios?
¿Ah? A ver, con un amor condicional que depende de nosotros, que depende de nuestra buena conducta, de nuestra buena forma de vestir, ¿ah? O con un amor incondicional que fluye de su voluntad soberana. Es decir, que Dios es el que elige. Amén. Muchos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Y eso es totalmente falso. Mucha gente saca los textos fuera de contexto y los convierten en pretextos. Bueno, y te lo repito. Muchos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Ah? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente piensa que como dice que de tal manera amó Dios al mundo, esto es un amor abstracto. Dios amó a Tutirimundi. Escúcheme bien, te lo voy a explicar mejor aquí, con cuidadito, detalladito. Vamos a hilachar este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para tener la vida eterna? Dice, creer. ¿Y qué tienes que tener para creer? Tienes que tener fe. Diga conmigo, fe. Pero, ¿cuál fe? La humana, la fe tuya, la fe que tienen los hombres. No. Mira lo que dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe te salva. Dice, y esta no es de vosotros. No es una fe tuya, no es la fe natural que tenemos los seres humanos. Dice, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Es decir, tienes que tener una fe que te da el mismo Dios. Por eso te lo recuerdo. Todo lo hace Dios. ¿Ok? Para tú ser salvo tienes que tener fe. Para poder creer tienes que tener fe. Y esa fe no es la tuya. Anda para el estadio donde está jugando ahorita el mundial y pregunta cuántos creen en Jesucristo. Y todo el mundo levanta la mano y dice amén, gloria a Dios. Ok, esa es una fe natural que tiene todo el mundo, por esa fe no sirve para salvación. La fe que sirve para salvación es la que dice Efesios 2:8. Por gracia, es por gracia. Gracia significa favor inmerecido. Soy salvo por medio de la fe, y esta fe no es de nosotros, es un don. La palabra don significa regalo, es un regalo de Dios. Así que recuerda, todo lo hace Dios. Hasta para arrepentirte depende de Dios y no de ti. ¿Cuánta gente no fastidia a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y la gente se muere. Los que tienen tiempo en el Evangelio han visto morir a muchos familiares y a muchos amigos, a muchos vecinos, sin haberse arrepentido. Y ellos le han hablado y después salen diciendo, oye, yo desde que lo conozco, desde hace más de 20 años le he dicho arrepiéntete, arrepiéntete, y nunca me hizo caso, le entraba por aquí, le salía por aquí, ahí tiene, se perdió, nunca se arrepintió. ¿Tú sabes por qué no se arrepintió? Para que aprenda. Porque todo lo hace Dios. Según de Timoteo capítulo 2, verso 24, dice en adelante, porque el siervo de Dios, que eres tú y soy yo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escuche bien, por si quizás, repítelo conmigo, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para que una persona conozca la verdad tiene que ser que Dios se lo permita. Para que una persona se arrepienta tiene que ser que Dios se lo permita, no porque tú lo atosigues diciéndole arrepiéntate, 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 el infierno te espera si no te arrepientes, si no te arrepientes. Eso no tiene ningún valor, ni ningún poder, ni ningún peso espiritual. El peso espiritual está en la palabra, en la verdad. Solo Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarnos guiar por su palabra y por su Santo Espíritu que está en nosotros, que fue enviado para guiarnos a toda verdad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, fíjense ustedes, aquí habla de la santidad. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a los hermanos, varón, santifícate, santifícate? Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor, tienes que santificarte, pero escúchame bien, hermano, eso no depende de ti ni de ese hermano, todo depende de Dios, así que todo lo hace Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el Dios de paz,
os santifique. Escucha bien, ¿quién te va a santificar tú? No, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles hasta la venida del Señor. Así que no eres tú, ni el pastor, ni nadie que te va a santificar. Es Dios el único que puede santificar. Cuando tú te santificas o crees tú que te estás santificando, eres un falso santo, es decir, anda caminando en una falsa santidad porque fue inventada por ti, creada por ti. ¿Y qué es lo que tú haces para sentirte santo? Una Biblia bajo el brazo, habla bonito y decirle a todo el mundo aleluya, a todo el que ve lo saluda, gloria a Dios, amén, hermano, alabado, oh, gloria, oh, santo. Y tú crees que estás caminando en santidad. Eso es una falsa santidad, esa santidad la estás inventando tú. La verdadera santidad es la que dice la Biblia, que el Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, para que sean irreprensibles hasta la venida del Señor. También lo dice en Hebreos 13, 20, 21, lo dice de otra manera, más diferente, para que tú veas que todo lo hace Dios, todo, 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 todo. Tú tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Dios está más interesado que tú en que tú sepas cuál es la voluntad de Él, porque si no sería un Dios verdugo que te va a decir, si no hace mi voluntad, lamentablemente, y entonces no te enseña cuál es su voluntad. Claro que sí, lo que pasa es que tú no lo sabías, ahora lo vas a saber. Hebreos 13:20 dice claramente, y nuevamente lo nombra, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo, escucha bien, haciendo Él, ¿quién? Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, Dios se agrada a sí mismo, Él mismo, a través de su Santo Espíritu que está en nosotros. Para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. ¿Ok? ¿Quieres agradar a Dios? No lo vas a poder hacer ni que hagas lo que hagas. Toda tu justicia, ¿tú sabes cómo lo llama Dios en Isaías 55? Lo llama toda tu justicia, todo lo que tú hagas justo, todo lo que tú hagas que tú creas que es bueno, Dios lo llama trapo de inmundicia. ¿Y tú sabes lo que es un trapo de inmundicia en este tiempo? Lo que usan las mujeres cuando le viene su mensualidad. ¿Ok? Eso se llama trapo de inmundicia, para que tú veas que tu justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. Por eso deja que Dios te santifique, deja que Dios te guíe, deja que sea Él el que te haga apto para toda buena voluntad, haciendo Él, déjalo a Él hacer. Amén. Tú lo que tienes es que morir, más nada, morir. Un muerto no hace nada. Y es necesario morir para nacer de nuevo. Es necesario que tú mueras para que Cristo viva. Porque no pueden vivir los dos. O vives tú o vive Cristo. Pero los dos no pueden seguir viviendo. Dice el verso 26. Dice que con mansedumbre corrigen a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice el verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están a voluntad de él. Entonces una persona que es esclava está enlazada y el diablo lo tiene atrapado, enlazado, amarrado, atado a su voluntad. Y un esclavo no se puede liberar él mismo. Así que tú no puedes decidir, ay, mañana yo voy a empezar a cambiar. No, tiene que ser Jesucristo el que te ayude, porque te lo vuelvo y te lo repito, recuérdalo, todo lo hace Dios. Romanos capítulo 11, verso 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, no para ti. No, bueno, es que yo me porto bien, yo camino bien. Olvídate de eso. Muchas personas quieren defender el honor de Dios, librándolo de ser un Dios elitista. O sea, un Dios que elige a algunos y deja fuera a otros. Y esa es la verdad. Recuerda, alégrate, porque si tú fuiste elegido, tú estás caminando en el Evangelio con el Señor, es porque fuiste escogido, es porque fuiste elegido y es porque fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿oíste? No fue porque Dios te vio que tú eras chévere, porque tú eras buena gente y entonces Dios te llamó porque tú no le haces daño a nadie. Olvídate de eso. Eso es falso. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, Él te eligió. Y como te eligió, algunos se sienten tristes porque este Dios elitista elige a uno y deja a otro por fuera. ¿Cómo es eso? Muchos creen que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien, muchos creen que la obra redentora de Cristo en la cruz era hacer que la salvación estuviera disponible para todos.
Ojo con esto. Ellos creen que Cristo murió por la humanidad, ¿ok? En general, y no por ningún ser humano en particular. Eso lo creen muchas personas. El amor de Dios lo llevó a escoger a personas concretas antes de la fundación del mundo, para hacerlo partícipe de una salvación que ninguno merecíamos. Acuérdese de eso. Eso lo hace Dios. Así que Dios es quien elige y no nosotros. Efesios 1, 3 al 5 lo dice, en amor, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. ¿Ven? Voy a hacer esto por ti porque yo sé que tú vas a hacer tal vez algo por mí. No, no, no. El amor de Dios es amor verdadero y es incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, Dios nos veía como impíos, como pecadores y como sus enemigos. Acuérdese de eso. El amor de Dios es incondicional y eso fue antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muchos creen que Cristo hizo un sacrificio general, universal, pero que no lo hizo en particular por alguien, sino en general. Como decir, está flotando en el ambiente la cruz y el que la agarra es de él, se salvó. Eso es falso, papá. Escuchemos bien lo que dice aquí. Amén. Dios hizo que su Hijo Jesús muriera por nosotros y nos veía aún como impíos, como pecadores y como sus enemigos. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios es incondicional. Así que, hermano, olvídese de que Dios te ama porque tú te vistes como un evangélico. Olvídate de eso. No es que yo me he visto como un evangélico, varón. Yo no ando como un impío, como un mundano. Olvídate de eso. Dios no te ama por eso. Dios te ama desde antes de la fundación del mundo y no por lo que tú hagas. Por nada de lo que hagas. Nada. Dios te ama por eso. Dios te ama porque el amor de Él es incondicional. Amén. Ahora, ¿por qué razón Dios escogió a unos y no a otros? ¿Ah? Esa razón fluye de su voluntad soberana y no de nosotros, ¿ok? No de nuestros méritos. Eso fluye de la voluntad soberana de Dios. Efesios 1, 3 al 5 lo dice, en amor, habiéndonos predestinado, según el puro, escuche bien, puro afecto de su voluntad. ¿Y qué significa la palabra duro? Puro, perdón. La palabra puro significa que no está mezclado con algo más. Así que para que Dios nos salvara, no mezcló tu buena conducta o tu vestimenta evangélica, ¿oíste? Sino que usó su puro afecto de su voluntad. No mezcló más nada, no mezcló tu léxico, no mezcló que tú haces buenas obras, que tú no te metiste con nadie, que tú nunca te tatuaste en un piercing, yo no sé qué, nada, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Dios lo hizo puro, ahí no tiene una mezcla. No, pero es que Dios le añadió de que yo me he visto como un evangélico, olvídese de eso, ¿ok? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, les ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios llama con un propósito. Esto no es para todo el mundo. Es un propósito que Dios tiene y por lo tanto ya Él te escogió, te eligió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ojo, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese propósito no está en nosotros, sino en Dios. Porque Dios no vio nada bueno en nosotros, sino pecado. Eso fue lo que Dios vio, el pecado. ¿Ah? Recuerda lo que dice Romanos 5:6. Cristo murió por los impíos. Y el versículo 8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Así que Dios lo hace todo. Que todos somos pecadores. Sí, la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Pero hay algunos que son elegidos y gozan de la bendición y del puro amor, de puro afecto de la voluntad de Dios que los llamó para salvación. ¿Y por qué castigó a los otros? Todos estábamos designados a ser castigados, todos. Pero a unos Dios, en su puro afecto de amor, por su voluntad, decidió escogerlos para salvación.
y a otros lamentablemente no. Así que si tú estás caminando con el Señor, aprovecha esa bendición, porque eso no fue porque Dios te vio que tú estabas chévere, porque estabas en problemas, o porque estabas en peligro, o porque eras muy bueno, eras dadivoso, no, por nada de eso. ¿Sabes por qué? Te escogió por puro afecto de su voluntad, en amor. Te escogió en amor, te predestinó en amor. Y esto no es de ahorita, esto es desde antes de la fundación del mundo. Así que aprovecha esa bendición que tienes encima, amén. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mira lo que dice el versículo 30. Aquí esta es una cadena de decretos eternos del Altísimo. Escucha bien esta cadena de decretos eternos del Altísimo. Mira los eslabones, ¿ves? Dice, a los que predestinó, ¿ves? A estos también llamó, ¡pum! ¿Ok? Y a los que llamó, ¿verdad? A estos también justificó, ¡pum! Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y mira cómo dice la palabra, glorificó. Tiempo pasado, ya estás glorificado, como que si ya hubiese sucedido, que todavía no ha llegado al futuro donde vamos a ser glorificados, pero ya Dios dijo que estás glorificado. O sea, esto es eterno, Dios no se equivoca. ¿Ves? Dios no se equivoca, tu salvación no la vas a perder porque primero que nada, y por nada la vas a perder, porque primero que nada la Biblia dice en Romanos 8, 2.8, como lo acabamos de leer, por gracia. ¿Y qué hiciste tú para ser salvo? Nada hiciste. ¿Qué puedes hacer para perderla? Nada, porque eso no depende de ti, ni para salvarte, ni para perderla. Eso depende de Jesucristo. ¿Ah? Y aquí está la cadena. A los que predestinó también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que nosotros creímos en Cristo porque Dios nos escogió para que creyésemos en Cristo. Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno, y cuando Jesucristo dice ninguno, es ninguno, puede venir a mí si el Padre que me envió, dijo Jesús, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú estás en Cristo porque el Padre te llevó. Fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. ¿Quién te llevó? El Padre te puso en el reino de su Hijo. Así que esto no depende, no es que yo me metí en el reino, porque yo andaba por ahí, estaban hablando del reino, entonces méteme ahí, anótame en ese reino. ¿Qué hay que hacer? Olvídese de eso, eso fue algo que ya Dios hizo en amor, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 dice, los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, ¿a quiénes predestinó Dios? A los que antes conoció, pero esto no es un conocimiento, escuche bien, intelectual, sino afectivo, de amor personal. Porque un ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, dice Dios, a vosotros solamente he conocido, hablando de Israel, de todas las familias de la tierra. Eso lo dijo Dios. ¿Ah? Pero ¿acaso Dios no conocía la existencia de los filisteos, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos? Claro que lo conocía. Dios sabía y conocía de todas las naciones de la tierra, pero dice que a vosotros solamente conoció así, a ti, de tanta gente que hay, a ti te conoció y te escogió, te predestinó. Escucha bien, ¿ves? Pero solo Dios, en este caso a Israel, Dios lo amó con un amor selectivo, así como a ti, y no por voluntad de los israelitas, sino por voluntad de Dios. Porque si tú te pones a analizar los israelitas, ellos no eran nada buenos, ellos eran tercos, ellos eran rebeldes, igual que tú, igual que yo, éramos tercos y rebeldes, pero Él por amor, en amor, nos predestinó por su amor, por su voluntad, no porque tú hiciste algo bueno, porque tú eres bueno, porque tú te viste como un evangélico, como una evangélica. Olvídate de eso. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Escucha bien, presciencia, no presencia. Presciencia se llama que lo que estábamos hablando aquí, a los que antes conoció. Omnisciencia, presciencia, ¿ok? Te conoció antes de escogerte. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Ah? Entonces nosotros fuimos que elegidos, no porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer, no, sino porque fuimos elegidos para obedecer. Escúchame bien, no fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a obedecer, sino que fuimos elegidos, ¿verdad? Dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados, como lo hemos sido, como lo somos, con la sangre de Jesucristo, y como muchos de ustedes van a ser rociados, porque también hay muchos escogidos. Por eso predicamos el Evangelio, y dice la Biblia, y por el mundo y predica el Evangelio, Marcos 16:15,
y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso hay que predicar, porque hay muchos escogidos, pero yo no sé quién es. Por lo tanto, yo zumbo la red y cuando caen las almas, son las ovejas del Señor. Amén. Entonces, dice que nosotros fuimos elegidos no porque Dios sabía que íbamos a obedecer, sino que fuimos elegidos entonces para obedecer. Lucas capítulo 10, versos 21 y 22 dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ah? Así que esto no es para todo el mundo. ¿Estamos claros? No es para todo el mundo, porque aquí está claro que Dios le escondió de los sabios y entendidos, y Jesucristo elogió al Padre y lo alabó y se regocijó, dice claramente, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ves? Es la voluntad de Dios, hermano. El verso 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esto no es para todo el mundo, esto es para quien Jesucristo. Y si tú tienes revelación y sabes quién es Jesucristo, oye, hermano, qué bendición tan grande. Alégrate, sé feliz, no deja la sufridera, ya todo está hecho, todo está hecho. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Deja los nervios, calma la mente. El problema es que no hemos sido transformados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja ahí. En la mente nos asusta. Mira, evangélico, lo que viene es bueno, pues. Y tú te asustas. Ay, el dólar está subiendo. Ay, que nada. Nosotros somos ciudadanos del reino. Sí, pero tú no vives en Venezuela. Sí, pero como yo estoy aquí en la tierra como embajador de Cristo, ¿ok? Y mi ciudadanía es de los cielos. Yo soy un hombre espiritual, ¿ves? Y entonces yo tengo fe y confianza de que Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Amén. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, más a mí no llegarán. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Todas esas cosas te las tienes que grabar aquí en la mente. ¿Ok? Por eso tienes que dejar de meterle a esa mente muchas otras cosas que te están haciendo daño. ¿Ok? Entonces, debes de saber claramente que Dios lo hace todo. Así que Cristo no murió por todos los pecadores del mundo, sino por sus ovejas. Ojo con esto: los elegidos, por los escogidos y por los predestinados. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Escuche bien, por las ovejas fue que Jesucristo dio la vida. Si tú eres una oveja, la dio por ti y por muchas otras ovejitas que todavía no han conocido a Jesucristo. Y por otras ovejitas que están de carrera, por esa van a llegar a redil. Porque si Dios los escogió, esos no se van a perder jamás, porque la salvación no depende de ellos. Si la salvación dependiera de nosotros, ya la fuésemos perdidos. Pero como no depende de nosotros, gracias a Dios por eso. Amén. Eso depende de Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú estás siguiendo a Jesucristo, porque tú eres una oveja, oíste la voz del maestro, del pastor de las ovejas, y lo estás siguiendo. Dice: y yo les doy vida eterna. ¿Qué te dio Jesucristo? Vida eterna, no vida temporal. Ahí no dice hasta que peques. El día que peques te mando para el infierno. Eso es mentira, mi hermano querido. Jesucristo no es hombre para que mienta. Según Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice: y yo les doy vida eterna, no vida temporal. ¿Ok? Ojo con esto, apréndete la Biblia, no la cultura esa que te han enseñado y tú aprendes sin estudiar y sin el discernimiento por el Espíritu. ¿Qué me diste tú, Señor? Yo te di vida eterna, pero me dijeron que si pecaba me iba para el infierno, porque la vida no es eterna, es temporal. Jesucristo no miente. Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha, jamás. Ay, papá Dios, qué bello, tenemos vida eterna y no vamos a perecer jamás. Ni nadie, escucha bien, ni nadie me las arrebata de mi mano. Pero Señor, a mí me dijeron que el diablo me arrebataba de tu mano y me llevaba para el infierno si pecaba. Por favor. Dice: yo y el Padre uno somos. Aquí en este momento, cuando él dijo yo y el Padre somos uno, el verso 31 dice que los judíos agarraron piedra para caer la piedra a Jesús. Y en el verso 32 dice que Jesucristo les dijo: ¿por cuál de las buenas obras me apedráis? Y los judíos le dijeron: por ninguna de las buenas obras te vamos a apedrear, sino porque tú, siendo hombre, blasfemas, te hace llamar Dios. Ellos no sabían que Jesucristo es Dios. ¿Quién no sabe eso? El que no sepa eso, bueno, entonces está siguiendo
no sé a quién, pero yo sigo a Dios. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es nuestro único y gran Dios, el Salvador. Amén. Entonces, en Juan 10:26, mira lo que dijo Jesucristo. Pero vosotros, se lo dijo sin micrófono, sin internet, sin TikTok, sin WhatsApp, sin nada. Se lo dijo así en voz, a voz populi, con su voz en cuello. Juan 10:26 dice, pero vosotros, se lo dijo a los judíos que estaban cerquita, no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho. O sea, si tú no eres oveja, no vas a poder creer ni que quieras. Escuche bien, ni que quiera, ni que te metan con cucharilla. Bueno, hace poco mataron a un muchacho, chico, que era delincuente aquí en Venezuela, muy famoso. Todo el mundo sabe por las redes sociales. Le decían al niño, ya todos lo conocen. La mamá de él es una cristiana. La mamá de él, usted puede imaginar cuántos ruegos y oraciones y de todo. Pero si no es oveja, lamentablemente no va para el baile. Porque esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. En Hechos capítulo 13, verso 48, estaba Pablo predicando en Asia Menor y dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice, y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Alaba al Rey, hermano. Si tú estás caminando, siéntete feliz. Ora, sí, ora por los demás, porque tú no sabes quiénes son las demás ovejas. Hay muchos que están en el mundo y resulta que son pastores, evangelistas, hombres de Dios, pues que tiene Dios propósito, así como nosotros. Nosotros no caímos del cielo así, qué bonito. Mira cómo predica, mira cómo habla, mira cómo dice aleluya. No, señor. Hacíamos groserías y cosas más feas, hacíamos cosas malas. Pero Jesucristo nos había escogido, nos había elegido y nos había predestinado, y en su tiempo Él nos llamó. Amén. Hechos capítulo 18, versículo 27 dice que Apolos predicaba en Éfeso. Dice, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia, escuche bien, habían creído. ¿Por qué creyeron? Por la gracia. Esto es un favor que no se merecía, un favor que Dios le regaló. Palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Ok? Recuerda, Dios lo hace todo según el designio de su voluntad, según Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ok? Así que esta enseñanza que estoy dando ahorita en esta hora magnifica la gracia de Dios y humilla al orgullo del ser humano. ¿Por qué? Porque tú no haces nada. Ni porque te vistas como evangélico, tú no haces nada. Nada, ni que te vistas como te vistas, tú no haces nada. Ajá, ¿y qué hago yo? Me preguntan algunos hermanos. Ajá, ¿y qué hacemos nosotros entonces? ¿Ah? Bueno, haz lo que dice Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha, lee bien y entiende bien. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Ok? En vuestra salvación. Mira lo que dice, lea bien. Ocupaos en, no de nuestra salvación, porque tú no te tienes que ocupar de tu salvación, porque esa le pertenece a Dios, tú no la vas a perder porque no depende de ti, depende de Dios, te vas a ocupar en, no de, ojo con esto, sino en vuestra salvación, ¿ok? Porque de tu salvación se ocupa Dios. Te vas a ocupar en tu salvación. ¿Y cómo me ocupo, hermano? Bueno, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Métete en oración y pregúntale a Dios qué vas a hacer. Mira, yo me estoy ocupando en mi salvación en este momento, porque Dios quería que yo llevara un mensaje a esta hora, y de paso el mensaje se lo pedí a Él, porque yo no sé nada de eso. Yo lo que hago es orar y le digo, Señor, ¿qué quieres tú que le hable a tu pueblo? Porque el pasto, como oveja, el pastor es Jesucristo. Ojo, no yo, el pastor es Jesucristo. Yo lo que soy es el canal, el instrumento que Dios usa para alimentar a sus ovejitas, para que sus ovejitas crezcan fuertes y nutridas, y no con un pasto rancio, ¿ves? Inventado por los hombres, sino directamente del cielo. Entonces, ¿cómo me ocupo en mi salvación? Oyendo, obedeciendo y siendo sensible a la guianza del Espíritu Santo. Eso es todo. Solo eso. Tú no hagas nada. ¿Por qué tú no hagas nada? Porque Dios no necesita ayuda tuya, ni mía. Mira lo que dice Juan 5:19. De cierto, os digo,
El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no hace nada por él mismo, sino lo que ve que el Padre hace, ¿por qué entonces tú vas a hacer? ¿Por qué tú haces y por qué tú inventas? Hay muchos pastores inventadores. Mañana tenemos ayuno congregacional. El sábado vamos a salir a evangelizar. Te hacen una lista el domingo en la mañana, cuando están en el servicio, te hacen una lista de todos los programas que tiene la iglesia en la semana. Pero ¿dónde sacaste tú ese programa, pastor? Tú le preguntas, ¿dónde sacaste tú ese programa, hermano? Bueno, que hay que trabajar, hay que hacer algo, por si Cristo viene y nos encuentra haciendo algo. ¿Quién te dijo a ti eso? Dios no necesita que tú hagas nada. Jesucristo mismo dijo en Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Deja que sea el Espíritu Santo que te guía a toda verdad según su voluntad. Él tiene un plan eterno, un propósito eterno. No, los planes tuyos no tienen nada que ver, ni entran, ni caben en los planes eternos de Dios. Yo creo que si tú tienes años, debes tener experiencia. Yo hace rato hablaba con mi esposa y le decía, nunca decidí ni creí haber llegado a los pies de Cristo, pero llegué en el tiempo que Él determinó. Nunca creí dónde iba a vivir, nunca creí la gente que iba a conocer, ni siquiera con quién me iba a casar. Yo no sé nada, todo está escrito como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Para que tú no sufras más, para que tengas un evangelio feliz, deja y acepta la voluntad de Dios. Él tiene un propósito eterno y Él tiene cosas mejores que las que tú te puedes imaginar. Pero tú sigues buscando, tú sigues luchando. Ya te voy a explicar para que tú veas lo que estamos pasando y hacemos a veces por desconocimiento de la palabra. A veces vivimos una vida, escúcheme bien, esto suena un poquito duro, pero es Biblia. A veces vivimos una vida maldita. O una maldita vida por falta de conocimiento. Suena feo, sí, pero por falta de conocimiento. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 lo dice, ¿ves? Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta el corazón de Dios. Otra versión dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de su carne una fortaleza. Otra versión dice, maldito el hombre que en él confía y hace de su carne una fortaleza. ¿Ves? Entonces, a veces nos hacemos malditos sin serlo, cuando que Cristo llevó todas las maldiciones de la ley a la cruz del Calvario. Entonces, ¿pero por qué si Cristo llevó las maldiciones a la cruz del Calvario tú tienes que andar maldito? ¿Ah? Porque no tienes conocimiento, como dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, cuando tú confías en ti, yo voy a hacer, porque vi a un hermano en la televisión que ellos hacen el crecimiento para que la iglesia crezca, y empiezo a inventar y pongo a los hermanitos a trabajar y les doy tratado, vayan casa por casa, inviten a la gente, vamos hermano, hay que hacer algo. ¿Tú sabes qué? Ahí me hago yo un maldito. ¿Por qué? Porque estoy confiando y me estoy apoyando en mi propia fuerza, en mi propia mente, en mi propio yo, en mi propio intelecto. Eso te hace maldito delante de Dios. Así dice el Señor, maldito el hombre que en él confía y hace de su carne una fortaleza. La Biblia lo dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Por eso no puedes confiar ni en ti. Dios te dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Ok? Recuerda, Dios lo hace todo. Ahora muchos acusan a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana. Y dicen, ¿por qué un Dios bueno? Me dijo un hermano, ama a unos y rechaza a otros. ¿Ah? ¿Por qué? Entonces no es bueno. Veamos que a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó, el pueblo de Israel disfrutó como nación, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes de Abraham. No, señor. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, escucha bien, te será llamada descendencia, en Isaac. Acuérdate que él tenía otro hijo llamado Ismael, entonces fue en Isaac. Entonces Dios escogió a uno y a otro no. Vamos a estar claros. Dice el verso 8, esto es, no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice el verso 11, pues no habían aún nacido, escucha, vamos a decir, si te puedes analizar esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, o sea, no se vestían como evangélicos,
no se habían tatuado ni se habían puesto un piercing en la vida, nunca, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bien ni mal. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, o sea que Dios elige a algunos y a otros no, lamentablemente, esto es su voluntad, su designio. Dice, para que conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no es por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ah? Y Dios nos pide excusa, ay, perdóneme, pero yo amé a uno y a otro no. Mira, hermano, Biblia. De los hijos de Abraham, escuche bien, Ismael y Isaac, solo uno fue escogido para ser salvo y para recibir las bendiciones del pacto. Y ese fue Isaac, no Ismael. Ismael es la descendencia de los palestinos, los que están en pleito ahorita ya en el Medio Oriente contra Israel, que son sus hermanos. Ahora, lo mismo ocurrió con los hijos de Isaac, que era Jacob y Esaú, que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, estaban en el vientre de su madre, no habían nacido, porque es que la elección viene desde antes de la fundación del mundo, no por lo bueno que tú has sido, no por lo bueno que tú haces, no por tu buena conducta, que tú nunca te robaste el huerto cuando te mandaban para la bodega y eras niño y nunca te robaste el huerto. Ay, por eso te salvó Dios. Mentira. Es porque Él te eligió antes de la fundación del mundo. El verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, escuche bien, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ve? Porque la escritura dice a Faraón, hablando del Faraón, escuche bien, para esto mismo te he levantado. Mira para qué Dios levantó a Faraón. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Wow! De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, le endurece. Esto es muy duro lo que te estoy diciendo, pero es así. Dios quiere endurecer a alguien el corazón para que no, negativo, usted no va a creer. Lamentablemente Jesucristo también se lo dijo, pero vosotros no podéis creer porque no sois de mis ovejas. Pero estaban cerca de Jesús, seguían a Jesús y estaban escuchando a Jesús, porque si Jesús les dijo, porque estaban cerquita. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, lamentablemente esto es así. Hay una elección, hay una escogencia, hay una predestinación para usted. Dele gracias a Dios por eso. Amén. Dice el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿ve? Le explica Pablo claramente peleando acá. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que ate el que escondió? ¿Ah? Dirá el vaso de barro el que lo formó. ¿Ah? ¿Por qué has hecho así? ¿Por qué? O sea, Dios hace como Él quiere en su soberanía. ¿Ok? Y el verso 21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un barro para honra y otro para deshonra. ¿Ah? Tú sabes que hay gente que está predestinada también para perdición. ¿No sabías eso? Si tú estás predestinado para salvación, hay unos que se pierden. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4. Pues. Vamos a leerlo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde que antes habían sido destinados para esta condenación. Hermano, Biblia, Judas 1, 4, Biblia. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 4:6 dice, nadie piense más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Así que si yo te estoy hablando lo que Dios dice, lo que Dios me revela. Y lo comparto porque sé que es un mensaje que viene de Dios. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres que ya que hacen lo malo, que esos están destinados, ya predestinados para condenación. Y usted que me está escuchando, usted fue elegido, usted fue escogido y usted fue predestinado para salvación. Alaba a Dios por eso. Y ora para que Dios te use como vaso, como canal, como instrumento y poder llegar a aquellas personas que también fueron escogidos, elegidos y predestinados igual que tú, y puedan llegar al conocimiento. Pero ora para que sea el Espíritu Santo que te use, porque recuerda que el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado, de juicio y de equidad, no eres tú. Por eso te puede decir, arrepiéntate, y te va a cansar la lengua. Ya tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Ora y luego le pides dirección a Dios. Dios te va a enviar a un lugar donde vas a predicar, donde vas a hablar, cómo lo vas a hacer. Él te pondrá hasta el mensaje, las palabras, todo lo que tú vas a hacer. Así que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no creó un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno.
Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos, amén, que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, lamentablemente, hermano, te quedarás cuando Cristo venga por su iglesia. La iglesia se va y tú te quedas. ¿Ves? Y te asombrarás viendo a la bestia aquí en la tierra. Y eso lo dice la Biblia. Apocalipsis 17:8 dice: y la bestia que has visto, y era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes son los que la van a ver? Los que se quedan, porque la iglesia será arrebatada y luego la bestia se levanta, el anticristo, y los que se quedaron, ¿quiénes son? Los que no estaban, dice, aquellos moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Por eso esa mentira que hacíamos antes, porque yo también lo hacía, pero uno va madurando y va aprendiendo. Cuando ve una persona que se está muriendo y que vamos a hacer la oración de fe, y después cuando hace el pobre, ahí lo juro, lo saca a juro. Yo bastante fui para los hospitales y empujaba hasta que al moribundo, vamos, para que no te pierdas. Sí, el pobre moribundo ahí, ay, está bien. Algunos, no, pero yo le insistía, no, chavo, te vas a perder, hasta que decía para que yo dejara el fastidio. Te acepto, Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca hasta que tú vengas o me mandes a buscar. Y yo me alegraba, un alma se salvó y se moría. Bien, bueno, pues Dios me perdone. Fui inocente, lo hice de corazón, no sabía hasta ahora que conozco la verdad, que esto es que tu nombre, mi nombre, nuestro nombre y el nombre de mucha gente está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 lo dice de la siguiente manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que Dios nos salva por gracia. Amén. Según de Timoteo 1:8-9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escucha bien, antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, no ahorita. ¿Ok? Así que, hermanos o hermanas, Dios lo hace todo, tu salvación está asegurada porque no depende de ti, sino de Dios. Juan 6, 38 y 39, y aquí vamos a terminar. Dice, Jesucristo, escucha bien para que tú veas tu salvación en las manos de quien está. Agarra. Juan 6, 38 y 39, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo Jesucristo, y yo le creo, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Verso 39, mira lo que dice Jesucristo, continúa hablando. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesucristo, el Hijo. Dice que el Padre lo envió, y la voluntad del Padre que lo envió dice que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Esa es responsabilidad de Jesucristo, tu salvación. ¿Quién te trajo a los pies de Cristo? Juan 6:44 que dice, que lo leímos hace rato, ninguno. Y cuando Jesús dice ninguno es ninguno, puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajera. Entonces, el Padre te agarró a ti, te trajo, te sacó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado. Te entregó en las manos del Hijo. Dice, y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere, tu alma, tu vida y la mía, no pierda yo nada, dijo Jesús, sino que lo resucite en el día postrero. Así que la salvación tuya no depende de ti, depende de Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que es imposible, porque tu vida, mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Iglesia, oasis de bendición. Su hermano y amigo, el pastor Miguel López.